presencia de Dios. Entonces, no podemos callar, porque no hay situación que calle el poder de Dios, los milagros, la misericordia, el amor. Y esta canción me llenaba de gozo porque es lo que tú y yo estamos disfrutando, viviendo de la mano de nuestro Maestro. Dice luego el último estribillo: sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo ¿en quién? En Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Amén. O sea que aquí estamos viendo realidades fuertes, pero cuando estamos prendidos del Señor, estamos seguros. Amén. No nos vamos a desviar. El enemigo no va a lograr sus planes de destrucción en contra de nuestras vidas, porque estamos sobre la roca que es Cristo. Amén. Y entonces nuevamente no puedo callar, no puedo callar, no podemos callar. Sigamos hablando del amor de Dios, iglesia. Sigamos compartiendo de este mensaje de salvación. Sigamos alabando al Señor, porque el enemigo va a querer enmudecer nuestros labios. No, ¿para qué vas a cantar si esta semana fue dura? ¿No te das cuenta que ya recibiste la noticia a la mañana temprano? O sea que esta mañana está anulada tu boca para cantar al Señor, te dice el diablo. Hoy tenés que concentrarte en el problema. Pero ahí tenemos que reaccionar y concentrarnos primeramente en Dios, que es el que nos fortalece. Amén. Es Él el que va a soltar la gracia, la sabiduría, la inteligencia para resolver cualquier clase de conflicto. Porque esa es la naturaleza divina de nuestro Dios. Así que el Señor quiere continuar obrando, pero tenemos que estar atentos. Yo en esta noche quiero compartirles, y le puse como título, los huesos secos. Opa, dice alguno, ¿no? Huesos secos, ¿por qué? Y esto nos va a llevar a poder conversar y hablar un poco sobre la vida de Ezequiel, este hombre de Dios, este profeta del Señor, que le tocó enfrentar un tiempo realmente difícil, desafiante, porque el pueblo de Dios estaba desconectado de la presencia de Dios, porque el pueblo de Dios en su gran mayoría estaban olvidados de la palabra de Dios. Sin embargo, Dios no se olvidaba de su pueblo. Aunque muchos andaban por sus caminos pensando y haciendo como bien le parecía, el Señor estaba allí observando a cada uno de sus hijitos como hoy nos observa a nosotros. Y les observaba y Él sabía que muchos de ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no estaban haciendo. Y habían consecuencias que se estaban librando sobre sus vidas porque ellos andaban en lo que mejor le parecía, menos hacer la voluntad de Dios, menos respetar la palabra de Dios. Y andaban en una condición de derrota, porque esa era la realidad. Los pueblos vecinos de la nación de Israel lo habían destruido, habían saqueado, habían matado. Empezaron ellos mismos a través de la desobediencia y de apartarse de Dios a caer en grandes situaciones que debilitó la nación. Y los pueblos vecinos empezaron a atacarlos, a saquearlos. Y terminaron ellos desparramados por diferentes lugares, diferentes países, alejados del plan de Dios. Porque yo estoy seguro que eso no estaba en el corazón de Dios para sus hijos. No estaba. Pero la desobediencia, la soberbia, el creer que podían
hacer las cosas según sus impulsos, según sus capacidades, los llevó a experimentar quebrantos, derrotas tan fuertes que estaban diseminados en diferentes lugares. Ahora, más allá de esa realidad, Dios estaba queriendo rescatar a su pueblo. Dios quería que su pueblo pueda renacer. Amén. Como tú y yo hemos renacido en Jesús a través de su gran misericordia. Así que esta es una realidad espiritual cuando nos apartamos de su voluntad. Y por eso luego el Señor habla al profeta y le muestra esta realidad en términos espirituales. Porque muchas veces el diablo quiere llevarnos a esta condición espiritual. Ponga atención, porque el enemigo le puede decir, no, pero ¿qué está diciendo? Si yo estoy bien, yo no estoy seco, yo estoy prosperado, yo estoy bendecido y estoy en victoria, dicen algunos. Gloria a Dios. Pero no se trata solamente de decirlo, sino de vivirlo espiritualmente. Ahora, esta realidad espiritual se asocia a nosotros cuando nos alejamos de su voluntad, cuando no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Esta es la realidad que el pueblo de Dios empezó a experimentar. La historia del profeta Ezequiel, sin dudas, una de las historias más asombrosas de la manifestación del poder de Dios. Y mire, esto dice, esto sucedió 587 años antes de Cristo. 587 años. Dios en ese entonces estaba propuesto a restaurar a su pueblo. Quizás a ojos humanos las cosas estaban bien, porque seguramente muchas de las familias humanamente encontraron una salida por acá, otro encontró la salida por allá. Y alguno seguramente pensaba, al estar desconectado de Dios, que todo estaba bien. No, si mira, me está yendo bien. Yo estoy bien. Me alcanza para esto, me alcanza para comer, me alcanza para aquello. Aparentemente estaba todo bien porque solucionaron desparramándose en diferentes puntos, en diferentes países, diferentes reinos que incluso los habían abatido, estaban ahí ellos entre el montón. Y algunos seguramente estaba tranquilo porque le estaba yendo bien, no le faltaba nada, pero espiritualmente estaban en camino de muerte. Espiritualmente estaban completamente alejados del propósito de Dios, de los proyectos de Dios. Y ahí es donde el enemigo quiere aprovechar para que nosotros desconectemos nuestra vida de la guía del Espíritu Santo. A veces el enemigo aprovecha ciertas bendiciones para que nosotros nos distraigamos de la esencia, de lo más importante, de lo que realmente vale en esta vida. Y justamente no tiene nada que ver con lo que podemos ver o tocar, sino tiene que ver con la mismísima presencia de Dios moviéndose y manifestándose en nuestras vidas. Pero para ello tiene que haber una conciencia profunda de que necesitamos estar a cuentas con Dios y de manera personal. Entender esto, Iglesia del Señor, nos llevará a buscar de manera personal, primeramente, cada uno de nosotros estar a cuentas
con Dios. ¿Decimos amén? Así que, como les decía recién, el pueblo de Dios estaba en completa destrucción, habían caído en la desgracia. Y esa desconexión del Señor los llevó a estar inmiscuidos y mezclados con la idolatría y con un desinterés en hacer la voluntad de Dios. Yo me he encontrado en muchas oportunidades con personas que les he hablado, he trabajado con ellos, hemos compartido tiempos hermosos, aún sirviendo a Dios. Pero luego de un tiempo me he dado cuenta por sus frutos que empezó a haber en ellos un completo desinterés en hacer la voluntad de Dios. Le daba lo mismo. Pues puede ser, puede que no, y era así. Está bien, y si hago, hago, y si no hago, no hago. Y en muchas oportunidades hasta el enemigo quiso aprovechar para desanimarme, para poner bronca, para poner desilusión. ¿Para qué vas a hacer esto o lo otro si después reaccionan así, asá? Listo, hacé vos como bien te parece y ya está. Y el enemigo a cada uno nos quiere trabajar de una manera tan sutil que si no tenemos el auxilio del Espíritu Santo podemos caer en la trampa de dejarnos llevar a veces por el enojo, por la ira y cometer grandes pecados como alejarnos de su camino, como alejarnos de sus propósitos. Entonces, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a tener este especial cuidado. Ahora, alrededor del pueblo de Dios en aquel entonces, había uno de los reinos que se llamaba el reino de Edom, que dice que culpaba a Dios de ser incapaz de proteger a su tierra. Claro, no solo el reino de Edom, habían otros reinos que también estaban viendo que el pueblo de Dios estaba mal. Habían sido destruidos y ellos estaban dando el gusto de darle cobertura, de darle protección y que estén viviendo entre ellos. Entonces aprovecharon allí para ir en contra de Dios. Claro, hoy sabemos que lo vivido por Israel fue el resultado de la desobediencia, ¿no es cierto? Hoy sabemos. Pero en aquel entonces el pueblo de Dios se distrajo, porque el pueblo de Dios tenía conocimiento, pero no dispusieron su corazón. Se olvidaron, desatendieron esa conexión con Dios y el enemigo aprovechó y empezó a meter problemas y situaciones que años antes hubiese sido imposible de imaginar que el pueblo de Dios caiga en la idolatría. ¿Cómo puede ser algo tan básico? Eso es como decir ABC en el abecedario. Fácil. Pero ahí estaban inmiscuidos. ¿Los hijos de quién? De Dios. Esto es lo tremendo. Ahora, esto podríamos asociar que a veces el diablo nos quiere meter a nosotros en situaciones que tienen que ver con el ABC en cuanto a la desobediencia. Y a veces quiere hacernos entrar como chorlitos. ¿Por qué? Porque nos desconectamos de su presencia y su Espíritu Santo no se manifiesta a través de nuestras vidas. Más allá de que esté en nosotros, no se puede manifestar porque no le buscamos,
porque no mantenemos una comunión con el Señor, entonces dejamos de entender, dejamos de apreciar, de valorar y de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer como hijos de Dios. Muchos sabemos que tenemos que orar, pero no, estamos apurados. Empezamos a no orar, empezamos a no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y empieza a haber, como les decía recién, un desinterés. Y ese desinterés le llevó al pueblo de Dios a esta situación. Y vamos a recordar esto en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Y vamos a ver un poco el plan de Dios sobre su pueblo que estaba de esta manera, en estas condiciones. Y el título de esta palabra, del capítulo 36, versículo 1, dice: restauración futura de Israel. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 36. Dice: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Dios. La tierra de Israel estaba alejada de la voz de Dios. No estaban escuchando, no oían. Esto es lo que quiere decir este versículo. De parte de Dios ellos no oían absolutamente nada. Y los resultados fueron notorios. Lamentablemente los resultados espirituales en nuestras vidas son notorios. Notorios. Cuando nos alejamos de esa búsqueda, cuando empezamos a perder ese temor de Dios, cuando empezamos a tomar las cosas livianamente, cuando nos empezamos a aferrar a estructuras, a costumbres, empezamos a entrar en el peligro de caer en una religión. Y muchos de los que estamos en esta noche han salido de una religión y han conocido a Cristo. ¿Cuántos han salido de una religión y conocieron a Cristo? A ver. Qué lindo conocer a Cristo. Y pareciera que es imposible que volvamos a caer en una religión, pero está el peligro. Podemos volver a caer en una religión si no tomamos en serio la palabra de Dios. Si empezamos a creer, a pensar y a reaccionar según nuestras ideas, según nuestros pensamientos. Y Ezequiel capítulo 36 continúa en el versículo 11, la proyección de Dios a través de Ezequiel. Y le decía: multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán. ¿Cuántos dicen amén? Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuántos decimos amén? Iglesia del Señor, este es el corazón de nuestro Padre Celestial. Y el versículo 12 dice: y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Habían costumbres que empezaron a tomar el pueblo de Dios, paganas, y empezaron a reaccionar en contra de ellos mismos, cometiendo grandes aberraciones.
Y luego continúa el versículo 18, vamos al versículo 18. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Y vamos al versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, dice. Porque todas estas actitudes de caer en la idolatría y de caer en las aberraciones, de matarse entre ellos y de empezar a hacer tantas cosas, les llevó a la derrota. Los pueblos enemigos los destruyeron. Y el versículo 24 dice, y yo os tomaré de las naciones, estaban diseminados por todos lados, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Vuelve a remarcar esto porque se había arraigado en sus corazones y es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros estamos en medio, inmersos en una sociedad que lamentablemente es muy idólatra. Fácilmente se apega a creer en idolatrías que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuántos decimos amén? Esto es lo que el Señor quiere continuar haciendo con cada uno de nosotros, porque estábamos en esa condición y lamentablemente muchos hoy, conociendo a Cristo, sabiendo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, están metidos allí, inmiscuidos. En estos días sabemos que es de público conocimiento los cursos barriales, los cursos allí centrales y diferentes situaciones de idolatría y de tantas cuestiones que van completamente en contra de la voluntad de Dios. Pero es tan triste muchas veces cuando personas que han conocido la verdad, que han experimentado la misericordia de Dios, luego es como que no se dan cuenta y están inmiscuidos allí en el mismo ruido. Esa situación que los lleva a la perdición. Y justamente porque descuidan, y podemos descuidar cualquiera de nosotros y el diablo puede aprovechar, porque dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quién abrazar. ¿Dice eso la Biblia o no? No anda mirando a quién abrazar, sino que a quién destruir. Nos quiere destruir. Por eso es tan triste que el enemigo utilice diferentes herramientas para desconectar al pueblo de Dios de la presencia misma de Dios, que se está manifestando a través de tu vida, que quiere continuar desatando bendiciones, pero tenemos que estar atentos. Y no, como dije recién, prendidos de una religión, porque la religión no nos va a salvar. La religión no nos va a dar la fortaleza para poder tener victoria. La religión no nos va a llevar a ningún lugar, absolutamente. Pero sí la vida de Cristo en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Decimos amén? El Espíritu Santo va a obrar. O sea que este es el corazón de Dios desde hace miles de años.
Pero hay conductas que vemos aquí y uno podría decir, pero qué bárbaro, no, pero esto pareciera irreal. ¿Fue real? ¿Esto pasó con el pueblo de Dios? Está en la Biblia, están en los libros de historia. Fue una realidad. Y todo esto sucedió, que pareciera imposible, a causa de desinteresarse por cumplir con los preceptos, con la voluntad de Dios, que dice su palabra que es agradable y es agradable y... Pero claro, nosotros queremos ponerle, no, pero yo creo que es mejor a mi manera. Yo pienso que lo voy a hacer de esta forma, porque a mí me... No, querido, no pierda el tiempo, porque yo creo que es mejor, porque yo escuché, y encima hoy nosotros tenemos de pretexto para ser dulce. Tenemos internet, tenemos radio, tenemos televisión, porque yo escuché en una red social que dijo un pastor que de esta manera hay que hacer y de así hay que pensar. Entonces yo hago así. No corroboró con la palabra de Dios, no habló con su pastor, no habló con su líder. Le podía estar hablando Juan de los Palotes y le creyó a Juan de los Palotes antes de creerle a la palabra de Dios. ¿Cuántos me entienden? Porque es una tendencia hoy en día. Es más fácil creer en Juan de los Palotes que creerle a la palabra de Dios, que consultar con nuestros líderes, que consultar con nuestros pastores, pedir una guía de una persona que conoce la palabra de Dios, que conoce nuestra vida y nos va a aconsejar a la luz de la palabra de Dios, de la manera que corresponde, utilizando las palabras que corresponden porque nos conoce. Entonces ahí hay un trato productivo, allí hay un trato que nos lleva a tener a cada uno de nosotros un crecimiento espiritual, un crecimiento ministerial, a poder tener una vida fructífera sobre esta tierra. Pero hay una gran tendencia en la iglesia del Señor a escuchar más rápidamente cualquier consejo que escuchamos por allí. Que de hecho no digo que todo esté mal, porque hay tremendos, preciosos hombres de Dios que están soltando palabras de bendición a través del internet, a través de los canales de televisión, y damos gloria a Dios por eso. ¿Decimos amén? De hecho, nosotros estamos saliendo en este momento por internet, nos están viendo por YouTube, y gloria a Dios si pueden escuchar palabras del Señor, consejos. Pero lo fundamental es que usted y yo seamos tratados por Dios y podamos ser guiados por su palabra, con una guía prudente, sabia, madura, para que cada uno de nosotros podamos dar pasos de obediencia y no estemos en la cuerda floja de caer en las actitudes de desobediencia que el pueblo de Dios estaba teniendo. Que tenía la oportunidad, tenía el privilegio de disfrutar de la gloria de Dios y sin embargo no lo hizo. Y nosotros en este tiempo tenemos la misma oportunidad, tenemos el mismo privilegio. Así que Dios ha elegido a cada uno de sus hijos de manera especial. Usted y yo fuimos rescatados de una realidad espiritual realmente triste, pero el Señor nos miró con ojos de amor, de misericordia, y nos rescató. Estábamos perdidos y alejados de su voluntad, pero Él nos redimió y nos dio de su Espíritu. Amén. Él nos ha dado.
Como decía este versículo 27, era una promesa que Él estaba soltando sobre su pueblo y que hoy ya usted y yo la estamos viviendo. Y dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero decimos, no, a mí no, yo no quiero, yo no puedo, yo esto, yo lo otro. Cuando entramos en esa dinámica de yo no quiero, yo no puedo, yo no me parece, y empezamos a discutir con la palabra de Dios y nos rebelamos, es porque el Espíritu Santo de Dios no se está manifestando en nuestro interior. Y lamentablemente estamos cayendo en una religioncita, en un costumbrismo que es muy peligroso. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia del Señor? Esto es esencial para que tengamos una vida nutritiva espiritualmente. Que no nos falten estas vitaminas en el alma y estemos atentos, porque el diablo es astuto. Luego de tremendas promesas, el profeta tenía el desafío de seguir creyendo para experimentar sus milagros. Habían promesas de Dios, habían desafíos, así como nosotros en este tiempo estamos teniendo promesas y estamos viendo desafíos por delante. Si yo empiezo a hablar de manera particular con cada uno de ustedes, voy a conocer esos desafíos que están teniendo de parte de Dios para emprender algo, para hacer algo, para mejorar algo, para multiplicar algo. Qué bueno es eso, cuando estamos inmersos en esa gracia de su Espíritu Santo, respetando su voluntad, buscando hacer su voluntad. Él nos lleva a esa victoria. Pero el profeta en ese tiempo también tenía el desafío de seguir creyendo. Y justamente el Señor le muestra en una visión lo que iba a continuar sucediendo con su pueblo. Y vamos a ir al capítulo 29, al capítulo 37 de Ezequiel, pero este hombre de Dios, recuerdo nada más, el Señor suelta sobre este hombre de Dios una visión de lo que Dios quería hacer con su pueblo. Y dice su palabra en Proverbios 29, 18, que el hombre sin visión dice que perece. El hombre sin visión perece. Entonces, Dios a través de su Espíritu quiere que nosotros podamos entender su voluntad, que podamos ver de antemano lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas, a través de nuestra familia. Él quiere mostrarnos, pero tenemos que buscarle, tenemos que conectarnos para poder entender su voluntad. ¿Decimos amén? Y por eso el Señor continúa dirigiendo a su siervo Ezequiel y le muestra esta visión. Y vamos a recordar en Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Ezequiel capítulo 37, versículo 1 entonces, y vamos a verlo hasta el 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Ponga atención, dice, y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Me detengo ahí, deténgase usted también, porque quiero remarcar esta situación, quiero remarcar esta visión de parte de Dios hacia el pueblo. Era lo que Dios estaba viendo. Huesos secos, por cierto, secos dice en gran manera. Yo no sé si usted alcanzó a ver, a mí me ha tocado en varias oportunidades ver huesos que están secos, pero normales. Pero hay huesos que están secos, corroídos, agujereados, y usted lo ve que tiene un color pálido, no es ese hueso seco bien blanco, así brilloso, sino que es un hueso opaco y medio agujereado. Eso es lo que yo interpreto aquí de lo que Dios estaba viendo en su pueblo, dice, y aclara por eso, y por cierto secos en gran manera, no secos normales, era una sequía muy profunda que Dios estaba viendo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora, cuando Dios le estaba diciendo que profetice a esos huesos secos, Dios le estaba diciendo que Él tenía que hablarle a su pueblo, a ese pueblo que estaba seco, y no seco de cualquier forma, sino seco en gran manera. Entonces profetiza, le dijo Dios, sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aquí hay algo nuevamente fundamental, que el Señor le estaba diciendo que nuevamente iba a entrar sobre ellos su espíritu. Amén. Esencial el espíritu de Dios para que nuestro cuerpo tenga vida espiritual. Podamos tener una vida espiritual con Dios. Estemos realmente vivos en las dos áreas. No solo en lo humano y carnal, sino en lo espiritual. Entonces el Señor decía, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Mire, el versículo 6 está hablando de tendones. Son los tendones lo que nos permiten tener movimiento, ¿verdad? Si se nos corta un tendón, se nos cae la mano, el dedo no funciona, quedamos inactivos. Dios está poniendo una comparación fundamental en cuanto a la vitalidad espiritual que cada uno de nosotros tenemos que tener espiritualmente. Tenemos que reaccionar a la guía del Espíritu Santo. Cuando un cristiano no tiene tendones espiritualmente, viene la palabra de Dios, viene la guía del Espíritu Santo y ese cristiano no reacciona. Dios le dice, toma el vaso de agua, pero no tiene tendones, no puede agarrar el vaso de agua, no se puede alimentar. No está completo ese cuerpo espiritualmente. Pero aquí el Señor estaba mostrando al siervo de Dios en visión, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel,
y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Decimos amén? Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Mire los detalles que el Señor empezó a mostrar aquí a Ezequiel. Porque espiritualmente muchas veces el cristiano está desencajado. Espiritualmente estamos a veces desparramados. Pero el Señor empieza a unificar nuestra vida espiritual, empieza a poner tendones, a poner carne, piel y su Santo Espíritu. Y dice Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Mire, cuando él fue obediente a lo que Dios le había dicho que haga, automáticamente él vio en esa visión que se empezó a mover, hubo un ruido, un estruendo, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, dice, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué dice? Y vivirán. Y profeticé, dice nuevamente, como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios trabaja de esta manera. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Quizás tú no estás viendo con tus ojos humanos, pero cuando tú te conectas en el Espíritu Santo de Dios, Él te va a llevar a poder ver lo grande del obrar de Dios a través de tu vida. Todo lo que se va a desencadenar a través de tu vida. Todas las cosas que el Señor va a soltar a través de tu vida. Pero tenemos que tener esta conducta de sensibilidad y obediencia a lo que Dios nos está hablando. Y continúa el versículo 11 y dice: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ellos ya se veían que estaban diseminados por diferentes países. Se veían ya vencidos, se veían débiles porque no estaban juntos, no estaban en unidad, estaban seguramente enojados con el otro, embroncados por lo que le dijo fulano, y al final, viste, está en otro lado y yo estoy acá, y bueno, y estamos todos mal. Y así estaba el pueblo de Dios. Entonces me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Mire, ya ellos dejaron de tener esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, le dice el Señor: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abro vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Pueblo mío, dice el Señor, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis
que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Oh, glorioso es nuestro Dios, poderoso, grande, invencible. Esta es la realidad que el diablo quiere que el pueblo de Dios tenga. De hecho, lo consiguió en cierto tiempo, hace miles de años atrás, logró desparramar al pueblo de Dios, que caiga en oprobio, que hablen mal del pueblo de Dios, que hablen mal de Dios mismo. Pero esto estaba describiendo la condición espiritual del pueblo de Dios en aquel entonces. Claro, muchos seguramente veían a un pueblo, al pueblo de Dios que tenía esto, tenía lo otro, aparentemente estaba todo bien, pero la condición espiritual era deplorable, era preocupante. Ahora de esta condición es la que Dios quiere prevenir hoy al cuerpo de Cristo. Porque Dios no solo está mirando a todo su pueblo, a su iglesia, Él nos está mirando de manera individual, personalizada. Hay un trato de Dios, hay un trato del Espíritu Santo con cada uno de nosotros de manera especial. Y Él no nos quiere ver en esta condición. No nos quiere ver secos por dentro. No nos quiere ver sin tendones. No nos quiere ver inactivos, incapaces de hacer lo que tenemos que hacer, porque nos dejamos llevar por lo que creemos que es mejor, porque nos dejamos llevar por lo que creemos que realmente nos hace bien. Y el diablo sucio, inmundo y asqueroso muchas veces logra llevarnos a esa condición. Pero el Señor nos recuerda, por eso dejó plasmado en su palabra estos tremendos ejemplos. Así que cuando nosotros dejamos de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, cuando nosotros preferimos hacer lo que sabemos que no hay que hacer, el Señor nos está observando y está viendo nuestra condición. Quizás algunos espiritualmente muchas veces podríamos estar aparentemente con la piel, con la carne, con los huesos, pero no hay tendones. O podemos tener tendones, pero no hay piel. Y rápidamente se le pegan las cosas, se le pegan los virus, las infecciones, y ya está una y otra vez, se termina de curar de un problema, ya tiene otro, y hay una queja constante ante la presencia de Dios, y es porque no se ha inmerso en la gracia del Espíritu Santo, no ha buscado que su Espíritu Santo lo guíe a tomar decisiones. Y que esas decisiones sean las correctas y que esas decisiones desencadenen la gloria de Dios. La realidad es que nuestra sociedad está llena de estos huesos secos. Aunque vivos físicamente, se encuentran espiritualmente secos. Esto es una realidad y Dios no nos quiere ver de esta manera. ¿Decimos amén? Si tú lo estás interpretando carnalmente, no lo vas a apreciar. Si tú lo estás escuchando para solamente tener una interpretación teológica, te va a dar igual. Una reunión más. Pero si tú estás escuchando desde tu interior, desde la preocupación por tu alma,
por la preocupación de la manifestación del Espíritu Santo en tu vida, vas a poder captar lo que te estoy transmitiendo en esta noche. Hay una realidad muy visible en nuestra sociedad que tiene que ver con estos huesos secos, que aunque están vivos físicamente, se encuentran espiritualmente secos. Podemos verlos en las noticias, podemos verlo por la tele. Hace muy poquito se terminó el juicio de estos jóvenes que mataron a golpes a otro joven. Usted le mira físicamente, le mira el rostro y dice, parecen personas tan bonitas, personas que tienen cultura, que se han preparado, que han estudiado, personas deportistas, que humanamente, aparentemente no les falta nada, pero espiritualmente sus huesos estaban secos en gran manera, que les llevó a tomar decisiones que perjudicaron su propia vida y perjudicaron la vida de un inocente, de otra persona, quitándoles la vida. Y hoy podemos ver jóvenes que están allí a punto de recibir la sentencia de quién sabe cuántos años les queden por delante. Perpetua, ¿ya salió la sentencia? Pero sí, se escucha mucho de una perpetua que se viene para ellos y es realmente triste. A uno le duele el corazón ver a jóvenes que se han arruinado a causa de tener una vida espiritual completamente seca, de estar detrás de las luces de colores, de estar corriendo detrás de las experiencias, de estar corriendo detrás del orgullo, de la prepotencia. Y eso es lo que se siente lamentablemente en el ambiente, en nuestra sociedad. En muchas áreas esa prepotencia de nadie me dice lo que yo tengo que hacer o que nadie me mire mal, que porque yo reacciono, y reaccionan de esta manera. Nuestra sociedad, lamentablemente, en un gran porcentaje están de esta manera. Si no han conocido a Cristo, si no han permitido que el Espíritu Santo los guíe a tomar decisiones sabias, a tomar decisiones oportunas. Ahora, si a ti te da lo mismo hacer su voluntad o no, déjame decirte con un dolor en el corazón que tus huesos están secos. Yo no te estoy atacando, no tomes que es para ti, pero si tú te das cuenta que te da lo mismo, algo no está bien. Y en esta noche estamos asociando con esta realidad espiritual que le pasó tocar al pueblo de Dios hace miles de años. Pero espiritualmente nos puede pasar lo mismo a nosotros. Porque si empezamos a reaccionar con un desinterés profundo a la voluntad de Dios, si empezamos a reaccionar que me da lo mismo esto que lo otro, algo no está bien. Entonces, el Espíritu Santo quiere obrar, quiere manifestarse en cada uno de nosotros para que nadie quede fuera, para que todos podamos experimentar su poder, sus misericordias que se van a renovar sobre nuestras vidas. ¿Podemos decir amén? Iglesia del Señor, yo en esta noche te invito a que puedas ponerte de pie. Y fundamentalmente, primeramente, haciéndonos una introspección, haciéndonos un autoanálisis, el Espíritu Santo nos va a mostrar qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que quizás tenemos que mejorar, para que las cosas salgan según el corazón de Dios y no según nuestra concupiscencia, dice la palabra de Dios, que es nuestra ocurrencia de, ¿qué?
Entonces, el Señor quiere manifestarse. Y el Señor ha estado hablando a su siervo Ezequiel, le ha mostrado en la condición que estaba espiritualmente su pueblo, pero le dio una salida. El Señor no te va a mostrar algún error o no te va a llevar a que puedas ver algún error sin darte la solución. Él tiene la medicina, Él tiene la salida. Porque si en esta noche el Espíritu Santo te está mostrando, te está haciendo sentir que tú no estabas caminando según la voluntad de Dios, el Señor te va a hacer sentir en tu corazón. Tú te vas a dar cuenta. Y en esta noche tú tienes la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Tú y yo tenemos la oportunidad de estar a cuentas con Dios. Y que el Señor cumpla con todas sus promesas de bendición. Que de hecho los pueblos que estaban allí hablando mal de Dios, como el reino de Edom, que estaban criticando al pueblo de Dios, que estaban hablando mal de Dios, Dios los hizo desaparecer, los destruyó. Y el pueblo de Dios tuvo victoria. Y el pueblo de Dios experimentó luego todas las promesas de Dios porque despertaron en lo espiritual. Pero fue necesario estas palabras que quizás a muchos no les fue muy agradable, pero tuvieron que escuchar. Fue necesario para que ellos puedan despertar de esa muerte espiritual en la que estaban inmersos, estaban secos en gran manera. Quizás tú no estés seco en gran manera, pero quizás el Espíritu Santo te esté mostrando en esta área te está secando, en esta otra te está secando. Y el Espíritu Santo no solo te va a mostrar, sino que te va a ayudar para que tú puedas salir de esa condición. ¿Cómo? A través de su presencia, a través de sus palabras, a través de sus consejos. Él te va a ayudar. Él va a cumplir su propósito sobre tu vida, pero el diablo siempre está empecinado en destruirte, en destruirnos. Quiere amargarnos la vida, pero allí está el Señor peleando por nosotros si somos humildes de corazón y le decimos: Señor, aquí estoy, ayúdame, fortaleceme. Señor, me quiero poner a cuenta contigo. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero reconocer ahora que me estoy equivocando. Quiero tener la humildad que no tuve hasta aquí y decirte: Señor, te pido perdón por esto. Y cuando como hijos de Dios tomamos esta decisión, Dios restaura nuestro cuerpo espiritual y nos fortalece, y los tendones toman su lugar, los huesos encuentran su lugar, la carne encuentra su lugar, la piel encuentra su lugar, y el Espíritu de Dios se puede manifestar para darnos una verdadera vida en el nombre de Jesús. Decimos amén. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo. Allí donde estás, cierra tus ojos.
Padre, Padre, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. En esta noche, Señor, lo declaramos de la misma manera, porque anhelamos, Señor, que tu Espíritu Santo se continúe moviendo, que tú puedas continuar multiplicando la gracia, el poder, la fortaleza, para continuar avanzando sobre nuevas áreas, creyendo en lo nuevo que tú tienes para cada uno de tus hijos, en un camino de vida al cual tú nos has llamado, no a un camino de religión, no a un camino lleno de costumbres. Oh, bendito Dios, fortalece cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Trae discernimiento en esta noche, trae la capacidad de poder ver donde antes no veían. Trae la sensibilidad para que cada uno pueda sentir donde no sentía y que pueda ver lo que no veía, que pueda escuchar, que pueda oír tu palabra y se pueda compenetrar directamente al corazón, llevando frutos que tienen que ver con la vida, con una verdadera vida y no con una religión. En esta noche, Espíritu de Dios, muévete sobre la vida de cada uno de tus hijos en esta noche. Y fortalece cada una de nuestras vidas para que nosotros seamos ese canal de bendición, como lo fue Ezequiel, para poder sacar a ese pueblo que estaba en esa condición espiritual. Estaban sus huesos desparramados, secos en gran manera. Oh, bendito Dios, y que podamos nosotros llevarle esta palabra de vida, esta palabra que trae esa unidad en sus almas, que trae esa verdadera vida espiritual para cada uno de ellos, que tú has predestinado para cada uno de ellos, si es que tienen ese corazón de humildad, de reconocer que necesitan de ti, Jesús. En esta noche nos disponemos, querido Dios, en el nombre de Jesús, a que tu Espíritu Santo esté completando, continúe obrando en nuestras vidas, completando esa obra maravillosa que tú has iniciado desde ese momento, que te hemos aceptado en el corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, queremos que tú sigas obrando, que tú nos sigas mostrando lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que quizás mejorar, porque quizás no está mal, pero Dios quiere que tú mejores, que tú lo hagas de una manera excelente y para que luego el próximo año pueda ser aún excelentísimo, porque Dios no va para atrás, Él va para adelante. Y si tú en esta noche, a través del Espíritu Santo, te das cuenta que hay áreas en tu vida que tú estabas descuidando, que tú estabas desinteresado en esta noche, ponte a cuenta con el Señor. Dile con todo tu corazón cuánto lo amas, cuánto lo necesitas. Y dile: heme aquí, Señor, aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero que tú restaures esta área de mi vida. Quiero que tú restaures esto que yo estaba pensando. Quiero que tú cambies este lamento que vengo teniendo por cierta situación y me vengo lamentando y amargando, siendo que yo sé que tú has cambiado mi lamento en baile, en gozo, en alegría. Pero en esta noche nos ponemos a cuenta con el Señor, porque el Espíritu Santo ahora llena tu vida de gozo, de alegría, de esa paz que solamente Dios te puede dar, de esa seguridad para continuar aprendiendo. No dejes que el enemigo te desanime, no dejes que el enemigo te diga que no hay solución. No lo permitas. Reprende al enemigo en el nombre de Jesús y cree a la palabra de Dios que restaura nuestras vidas,
Oh, el Señor le mostró a Ezequiel cómo iba a restaurar a su pueblo, cómo lo iba a levantar, cómo lo iba a poner en movimiento. De la misma manera, el Señor quiere continuar trabajando sobre tu vida. Él quiere continuar trabajando sobre tu familia. No está todo perdido. Si hay áreas de tu familia que tú ves como insolucionable, en esta noche el Señor te dice: yo lo haré. Si crees, yo lo haré, dice el Señor. Confía nada más. Él es grande, Él es poderoso para levantarte, para darte mucho más de lo que te has imaginado. Pero este es el tiempo, esta es la hora de que tú permitas que su Espíritu Santo te muestre lo que venías haciendo mal, las decisiones que estabas tomando, que te estaban alejando del plan de Dios. En esta noche, dile al Señor. Si ya el Señor te mostró en esta noche, preséntalo ante su altar. Dile: esto, Señor, yo estaba pensando de esta manera, yo estaba diciendo de esta manera, yo estaba juzgando de esta manera. Señor, hoy me doy cuenta, reconozco, Señor, que te necesito. Reconozco que esto está mal y me arrepiento. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Y allí el Señor está obrando, allí donde tú estás. Allí donde tú estás ahora, el Espíritu Santo está tocando tu corazón, está renovando tu alma ahora, está restaurando tu corazón. Si estaba lastimado porque alguien te dijo algo, porque alguien declaró algo sobre tu vida y tú creíste a esa palabra negativa, hoy el Espíritu Santo de Dios te dice: cree a mi palabra, confía solamente y lo haré. El Señor está sanando tu corazón, restaurando tu vida, fortaleciéndote para que te levantes fortalecido, completo en todas las áreas de tu vida y experimentes el plan de Dios como lo experimentó Israel a través de las palabras que vinieron por medio de Ezequiel. Este profeta que seguramente en aquel tiempo estaba olvidado, no querían escucharlo, pero él estaba comprometido en hacer tu voluntad. Con apenas 30 y pico de años, este profeta dio los pasos de fe y vivió y experimentó una vida gloriosa en el poder del Espíritu Santo, llevando a una restauración total a todo el pueblo de Dios, porque se comprometió con todo su corazón a poder hacer la voluntad de Dios. En esta noche recibe más de la gracia de su Espíritu Santo sobre tu vida, iglesia del Señor, para que en este nuevo año tú te puedas levantar con firmeza, tú te puedas levantar guiado por la gracia del Espíritu Santo, avanzando sobre aquellos objetivos que Dios va a traer sobre tu vida. Ahora. Solamente tienes que creer, solamente tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo y mirar la palabra de Dios, no con tus ojos humanos, sino a través de la fuente inagotable del Espíritu Santo. Y vas a poder entender lo que antes no entendías, y vas a poder hacer lo que antes no hacías. Él es poderoso. Recibe más de su Espíritu Santo, iglesia del Señor, esa fortaleza. Recibe. Oh, más de su presencia, para que tú puedas tener esa conducta de obediencia, para que tú puedas tener esa perseverancia en su camino, para que tú seas fiel al Señor. Oh, Rabakanda, Rabakaisha. Recibe, iglesia del Señor. Si hay alguna persona que quiere aceptar a Jesús en su corazón en esta noche, te invito a que puedas pasar. Si hay alguna persona
que quiere ser ministrada por el poder del Espíritu Santo, las puertas están abiertas. El Señor te está esperando. Si tú quieres más de Dios, más de su presencia, de una manera especial, pasa aquí adelante en el nombre de Jesús y vamos a ministrar sobre tu vida. Y no hay nada que Dios no pueda restaurar. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Él levanta, Él transforma, Él bendice. Pero solamente tienes que dar el paso de fe en el nombre de Jesucristo. Y Él lo hará. Poderoso es nuestro Dios. Dígaselo con esta canción. Quiero escuchar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Dígalo. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, oh, y no podría estar ante ti. Dígalo. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Te adoramos, quiero escuchar. Dígalo, tu dulce, porque Él tiene más para tu vida.